Buenos días al público presente. La primera pregunta es, ¿cuál es su apreciación general sobre el órgano judicial? Por el hecho de que yo estoy dentro de la institución, debo de decir que el órgano judicial ha mejorado sustancialmente en los últimos años. Con la entrada en vigencia de los nuevos códigos, se crearon nuevos tribunales. Yo tuve la fortuna de ser delegada por el presidente de la Corte en ese momento para la instauración de los juzgados civiles y mercantiles y naturalmente también la elaboración del decreto de creación de los mismos. Posteriormente se hizo un diagnóstico a nivel nacional de los juzgados con competencia en materia civil con la finalidad de elaborar un estudio preliminar para ver de qué juzgados había que convertir posteriormente a que estos terminaran de tramitar y depurar los procesos con la antigua normativa. Es así que al terminar de realizar el estudio se detecta que hay más de 35,000 casos no resueltos. Debo decir que al 31 de diciembre del año pasado ya se depuró el 91% de los casos, quedando nada más alrededor de 3,000 sin resolver. Cuando se hace el diagnóstico, se da la oportunidad de potenciar la capacidad instalada y convertir juzgados de los civiles y mercantiles de la antigua normativa en, digamos, jueces 3 pluripersonal de los juzgados ya creados cuando entró en vigencia el código, que fueron 5 en San Salvador, 3 en Santa Ana y 3 en San Miguel. Se apoyó también la labor de los juzgados de los civiles de Mexicanos y de Delgado, trasladando a un juez de los dos jueces de los civiles hacia esas sedes judiciales. Se separó la competencia laboral, se dejó especializar el juzgado laboral tanto de Santa Tecla como de Sonsonate, que tenían bajo su conocimiento la normativa civil y mercantil. Y se creó un juzgado más, un pluripersonal más en Santa Tecla porque la carga era demasiado alta. Este año, ya hoy en julio, entra en funcionamiento el juez pluripersonal de Sonsonate porque también se detectó a través de estudios técnicos especializados que también tenía una alta carga laboral. También con la implementación de los juzgados de medio ambiente tuve la fortuna de que Corte Plena me delegara esa atribución y como ustedes sabrán, únicamente se creó el juzgado de San Salvador porque consideramos nosotros que la carga no iba a ser demasiada como para ampliar la competencia o la jurisdicción hacia los San Miguel y Santa Ana, que eran los otros dos juzgados que por ley habían sido creados. Hubo un poco quizás de tensión entre Asamblea y Corte Suprema por la implementación de estos juzgados, pero la realidad es de que Corte cuando hace estudios técnicos los hace objetivamente. Y nos ha sido demostrado de que, por ejemplo, San Miguel y Santa Ana no tienen juicios contenciosos, únicamente medidas cautelares y denuncias que se tienen por los medios pertinentes o el juez actúa de oficio en determinados casos. El único juzgado que tiene juicios contenciosos es San Salvador. Cuando se crea la Cámara Ambiental, porque ya no se nos permitió la prórroga por parte de la Asamblea, lo que hicimos para poder potenciar esta capacidad instalada fue temporalmente trasladarle la competencia en derecho privado a la Cámara Ambiental y especializar la Cámara de la cuarta sección del centro, convirtiéndola en Cámara Penal. Se le redujo ostensiblemente el 25% de la carga y debo decir que a diciembre, a este último trimestre, la Cámara únicamente ha tenido 2 casos en apelación de juicios contenciosos. O sea, de que la decisión que tomó Corte y que fue, por supuesto, aprobada por ustedes de trasladarle esa competencia temporalmente ha dado sus resultados, porque se ha mejorado el trabajo en la Cámara Penal y la Cámara Ambiental. Si se hubiera dejado únicamente como esa competencia, estaríamos con recursos definitivamente desperdiciados. También con la entrada en vigencia de la nueva ley de lo contencioso administrativo se crean los nuevos tribunales y así con las especializaciones que se han ido creando, la Corte ha hecho su mejor esfuerzo por dotar de los jueces y de los medios necesarios a los tribunales para su normal desenvolvimiento.
Cuando nosotros ingresamos en 2009 nos encontramos con un proyecto que se llamaba el mapa judicial. Nos tocó tomar la decisión de instaurar, porque ya estaba el de Soyapango, el privado y social. Pero la práctica nos ha demostrado de que no se puede andar copiando modelos extranjeros si realmente no intentamos primero ver si en el país va a dar los mejores resultados. La realidad es que el modelo no ha sido muy feliz en ciertos aspectos y Corte Plena ha tenido que tomar decisiones para ir mejorando ese modelo de centros integrados. Inicialmente la idea era de que el juez se dedicara a lo jurisdiccional y no a la parte administrativa, pero debo de repetir que la práctica ha demostrado que eso no es así. Tienen mucha carga administrativa y entonces se decidió de que aquellas áreas que eran jurisdiccionales se les regresara a los jueces y únicamente conservar las áreas comunes que pretenden darle un mejor servicio al usuario. Hemos avanzado mucho en dotar a los tribunales a nivel nacional de el soporte técnico necesario, porque también esperamos que a finales de este año ya estemos con el data center para poder implementar las tecnologías de comunicación, los famosos TICs. A nivel del interior de la sala se ha reforzado el departamento, hoy Dirección de Investigación Judicial. Debo decir que cuando se crea la dirección y se nombra un nuevo jefe por delegación de presidencia, la magistrada Aurelia Galindo y mi persona, somos nombradas para poder apoyar a esa sección. A estas alturas se ha dotado de más personal, de 5 colaboradores y de 6 inspectores judiciales especializados precisamente para la labor señalada, al grado que a estas alturas hemos reducido en un 74% la depuración de los casos, dándole naturalmente a los jueces investigados todas las garantías necesarias para que se puedan defender dentro del mismo. Con el proyecto de USAID a través de Chequi, hemos sido suficientemente apoyados en ese aspecto, tanto en la Dirección de Investigación Judicial como en Investigación Profesional. Probidad también, debo de decirlo, que también ha sido dotado de los recursos necesarios como para poder agilizar un poco más los procesos. En las salas igualmente se ha tratado de impulsar el plan de seguimiento de casos. Sala Penal tiene, por ejemplo, el proyecto Proteus, que es cero papel. Eso va a ir paulatinamente trasladándose hacia los tribunales a nivel nacional. Tenemos la notificación electrónica también, que empezamos con un plan piloto en el Juzgado de lo Civil de San Marcos, pero se ha ido extendiendo no solo en las salas, sino que también en áreas administrativas de la Corte. Y cuando tengamos el equipamiento necesario y la conectividad necesaria, esto va a ser también superado a nivel nacional. La Corte está interesada definitivamente en dotar a los tribunales de los recursos técnicos necesarios, de las capacidades necesarias instaladas, y el modelo de centros integrados ha sido superado incluso con el diseño arquitectónico de los mismos, porque actualmente los jueces están separados de sus colaboradores, no se tiene como el control debido sobre los mismos o la comunicación debida respecto a la solución o resolución de los casos. Se ha invertido en las audiencias virtuales y se ha invertido en muchas otras áreas estratégicas que conlleva a suplir necesidades en los tribunales. También en términos de generales y en términos de tecnología, debo de destacar el hecho de que dentro de ese estudio, dentro de esa consultoría del mapa judicial, se contemplan las microrregiones, pero hemos llegado a la conclusión de que esto sale demasiado caro, porque se trata de concentrar a jueces en un solo lugar. Entonces lo que hemos hecho es un estudio integral a nivel nacional de los juzgados de paz, porque es cierto que hay tribunales, por ejemplo, por citar un lugar en San Francisco Gotera, que tiene tribunales de paz que no tienen demasiada carga laboral, por poner un caso hipotético,
y de lo que se trata es de potenciar el recurso humano y no seguir generando más inversión. El estudio conlleva, naturalmente con el respeto a los derechos laborales, trasladarse de judiciales a aquellos lugares donde hay sobrecarga de trabajo. Se ha también transparentado la distribución de los casos a través de secretarías receptoras de demandas. Se apoyó al juzgado de paz de Izalco a través de las ODP para la distribución equitativa de las comisiones rogatorias que le llegaban porque le conllevaban demasiado tiempo. Entonces, lo que le importa a la Corte Suprema de Justicia y dentro de la apreciación que yo puedo hacer sobre la misma es la constante intención de ir mejorando el servicio de administración de justicia, porque no podemos olvidarnos que lo que hacemos es dar precisamente un servicio y que el mismo tiene que ser de calidad. Hay muchas otras circunstancias que yo podría reseñar, pero no quiero abusar del tiempo de los señores diputados. De mi currículum personal y profesional, que considero importante destacar para ser candidato al cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia y particularmente a la Sala de lo Constitucional. Por el hecho de que yo he estado 9 años en la Corte Suprema de Justicia, en la Sala de lo Civil, la experiencia que adquirí a través de la misma me permite aspirar a ser nuevamente nombrada, porque creo de que puedo seguir apostándole por la mejora del servicio, puedo seguir apostándole a todos esos proyectos que aún están inconclusos. Y debo de decir, con respecto a la Sala de lo Constitucional, que si bien es cierto, lo que tengo son diplomados dados tanto, cursos dados tanto en la Escuela de Capacitación Judicial como en FESPAD, los tribunales en los que yo he estado me ha permitido, porque todos somos jueces de la Constitución y eso no lo podemos ignorar, desde que yo era jueza de paz en el segundo de paz de Santa Ana, en los casos de los juicios ejecutivos había una norma en la ley del Banco de Fomento Agropecuario que habilitaba que los ejecutados fueran emplazados a través de abogado particular. Yo envié al notificador, un abogado dijo, yo no puedo recibir la notificación porque yo no conozco a la persona. Al escuchar esa razón, yo empecé a confrontar la norma con la Constitución y efectivamente llegué a la conclusión de que eso violentaba el derecho de defensa. Entonces se le requirió a la autoridad, al banco demandante, que estableciera cuál era la dirección, declarando naturalmente inaplicable esa disposición de la ley. Y así, yo por concurso público entré al juzgado de inquilinato, por decisión de corte fui trasladada al juzgado segundo de lo mercantil y también de ahí fui trasladada al juzgado cuarto de lo mercantil dentro de la materia, pero también ahí, como jueza de la Constitución, empecé a confrontar en aquel entonces la ley de bancos y financieras que limitaba el derecho de defensa a los ejecutados para poderse excepcionar. Solo admitía 2 excepciones, la solución o pago efectivo y el error en la liquidación. Y si se excepcionaban por pago parcial, según la ley no se podía permitir. También, no únicamente confrontando la Constitución, sino que tratados de derechos humanos en cuanto al derecho de igualdad, inapliqué la disposición, solo que en aquel momento no estaba la reforma, la Ley de Procedimientos Constitucionales, y así lo fui haciendo en todos los casos. De hecho, con la reforma integral de la ley, cuando se crea la Ley de Bancos, viene un pretensor, va a la Sala de lo Constitucional y pide la inconstitucionalidad de la disposición, creo que era el 217 literal A, que era calcada de la Ley de Bancos y Financieras, y cita dentro de su demanda la jurisprudencia que en el juzgado cuarto de lo mercantil se había dado respecto a la inaplicabilidad, y la sala al final expulsa el ordenamiento jurídico de esa disposición por considerar de que violentaba el principio de igualdad. Así también en el Código de Trabajo se establecía de que cuando se embargaba el salario de los trabajadores, se le embargaba el 20% del salario completo, aún fuera este el mínimo.
la Constitución establece la protección al salario mínimo, y en caso de otras entidades o personas particulares sí se respetaba el salario mínimo. También fue otra norma que inapliqué, no confrontándola o no remitiendo la certificación a la sala, porque en ese momento no estaba la reforma, y lo mismo hemos venido haciendo a nivel de Cámara. Cuando yo me nombran en la Cámara Primera de lo Civil, igualmente confrontamos el 399-A del Código de Comercio, que habla de que el principal puede ser demandado en sede judicial, y había un contrato internacional que establecía que se sometían a la ley de un país extranjero. En ese caso la sala dijo que había que hacer una interpretación conforme a la Constitución. A nivel de sala igualmente hemos declarado inaplicables disposiciones, y una de ellas, por cierto, está todavía en estudio en la Sala Constitucional. Y en materia laboral, cuando se decía de que las sentencias eran uniformes, tanto de primera como segunda instancia, no admitía recurso de casación. Eso se inaplicó y se elevó a conocimiento de sala, y sala dijo es una norma preconstitucional y de hecho ya está expulsada del ordenamiento jurídico. Cuando yo ingreso en el 2009, de veras la intención, y debo ser honesta, era que yo fuese nombrada en la Sala Constitucional. Naturalmente no fue así, llegué a la Sala de lo Civil, que era mi área especializada, pero no se me está preguntando, pero mi deseo en esta oportunidad, si los señores diputados así lo deciden, yo sé que nunca se ha dado la reelección, es llegar a la Sala de lo Constitucional. Es una parte que me gusta muchísimo, siempre me ha apasionado el tema, pero bueno, es la decisión que ustedes tienen como delegación del soberano. ¿Qué lo motiva a participar en este proceso de elección? Para mí fue bien difícil tomar la decisión de participar en el proceso, precisamente porque nunca ha existido una reelección. Pero desde hace más de un año muchas personas se me acercaron, usuarios del sistema, personas al interno de la Corte, compañeros, un par de compañeros magistrados, que han visto mi trabajo, el trabajo que yo he desempeñado dentro de la Corte, y me motivaron precisamente a buscar la reelección. Eso es lo que me tiene acá, y eso es lo que me legitima para estar acá. Porque si el usuario del sistema de administración de justicia no considerase que la labor que yo he hecho dentro de la Corte, dentro de la Sala de lo Civil, como parte de Corte Plena, dentro de las comisiones de las cuales soy parte, dentro de las delegaciones que se me han dado por el presidente de la Corte o de Corte Plena, no considerasen que yo no tuviese los suficientes atributos para estar acá, yo no lo hubiera considerado. Eso es lo que me motiva a participar en este proceso de elección. Muchas gracias, licenciada. Vamos a comenzar la ronda de preguntas con el diputado Tenorio. Muchas gracias, coordinador. Buenas tardes, magistrada. Una pregunta de manera concreta. Siempre hemos visto con alguna preocupación la distribución que actualmente tiene nuestro sistema judicial para efectos de que se administre justicia. Yo lo he dicho, y esta pregunta ya la hice una vez. Es bastante lamentable que en algún municipio del país haya un juzgado de paz que recibe en el año 5 o 6 casos, cuando aquí hay juzgados especializados que reciben en el año 1.500 casos. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué opina, licenciada, de la actual distribución de los tribunales en el país y qué propondría para mejorarlo? Yo creo que la creación de tribunales, sobre todo de paz, en los diferentes municipios de El Salvador,
se hizo irreflexivamente. Creo que no se hicieron los estudios técnicos necesarios como para poder ir creando tal vez no solo una sede, sino que aún más. Usted tiene efectivamente la razón al decir que hay tribunales que reciben 7 procesos en el año y hay 2. Dentro del estudio que yo comentaba, que se ha hecho a nivel nacional de los juzgados de paz, precisamente es apoyar aquellos lugares, aquellos municipios donde existe sobrecarga laboral. Porque así como tenemos juzgados de paz donde reciben solo 7 y son 2, estamos hablando de 14 procesos en el año, hay juzgados de paz que tienen sobrecarga laboral. Reciben entre 300 y 500 y solo es 1. Y pasan de turno los 365 días del año. Yo refería de que eso no se ha presentado en una corte plena, pero lo tiene la Comisión de Modernización que yo coordino, de que hay varias propuestas, pero dentro de ellas está el hacer un traslado del tribunal hacia una sede donde de veras se necesite apoyar al juez que está sobrecargado de trabajo. No puedo hablar de apoyar a juzgados de primera instancia porque eso generaría un ascenso. Porque también se pudiera pensar por qué no cerrar el tribunal, por qué no suprimirlo, pero ahí le violentamos los derechos a los trabajadores. Así que no podríamos convertirlo en juzgado de primera instancia, pero sí podríamos apoyar a aquellos lugares donde hay sobrecarga laboral. Diputado Martel. Gracias, coordinador. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. La independencia judicial abre de hecho un espacio para la discrecionalidad en las resoluciones de los jueces, así como su capacidad de interpretación de la ley, que obviamente tiene que hacerse para fundamentar cada sentencia. Mi pregunta sería si esa discrecionalidad, que en sí no es mala porque es parte de la capacidad de interpretación personal y de la independencia que cada juez tiene, debe de tener límites. ¿Y cuáles serían esos límites de la discrecionalidad? Gracias. El juez no puede ir más allá de lo que las partes le piden. Debe respetar el principio de congruencia y no puede arroparse bajo la independencia judicial para cometer arbitrariedades en la decisión que tome respecto del caso sometido a su conocimiento. El límite mismo, si estamos hablando de un juez constitucional, se lo da la Constitución, no puede ir más allá de las normas que la rigen. En su labor interpretativa puede hacer uso de los dictámenes o del dictamen final del constituyente, hacer una interpretación sistematizadora de la Constitución, pero no irrogarse, digamos, competencias que no le corresponden, que le corresponden al legislativo. No puede modificar leyes, no puede decir en qué sentido se deben de modificar, sí puede interpretarlas, como usted bien dice, es labor de los jueces el interpretar las normas para dotarlas de contenido y poder responder al justiciable que ha acudido en defensa de sus intereses. Muchas gracias. Diputado Bonilla. Gracias, coordinador. Buenas tardes, licenciada Regalado. Buenas tardes. Le traslado una pregunta de la sociedad civil. Dice, ¿cuál es la base jurídica, doctrina y jurisprudencia local o internacional en la que usted se basó para votar a favor de que los expedientes de probidad sean información reservada y no puedan darse a conocer a la sociedad civil? Considerando lo anterior, además, ¿cuál es el compromiso que usted adquiere frente a esta Asamblea Legislativa y el pueblo salvadoreño en materia de transparencia? Gracias. El artículo 240 de la Constitución es claro y refiere a que el contenido de la investigación debe de estar reservado. Lo que Corte Plena hizo en ese momento, de la cual yo formé parte y di mi voto a favor de la reserva, fue precisamente eso, porque se estaba dando como
como demasiada información hacia el público cuando el funcionario a veces ni siquiera había sido notificado del resultado de la investigación. Creo que debemos de ponernos a pensar también qué ocurría, y nos pusimos a pensar en ese momento y le pedimos a la oficial de acceso a la información pública que hiciera el estudio. No fue algo que saliera de la nada, ni fue algo arbitrario, de que se hiciera el estudio, porque una de las cosas que se consideraban es qué ocurre en un país tan violento como el nuestro. Someter a conocimiento público, digamos, el haber patrimonial de un funcionario. ¿Qué ocurre si al final no sale con indicios de enriquecimiento ilícito? Lo dejaríamos expuesto, y creo de que eso no va en contra de la transparencia, porque lo que son los informes de inicio y de cierre del periodo, eso sí se pueden dar en versión pública, y de hecho eso así quedó establecido. Corte Plena ya había tomado ese acuerdo. El decir que tanto las discusiones como los informes, las investigaciones que se hacen son reservadas en caso de que el funcionario no salga con indicios de enriquecimiento ilícito, entonces la reserva, se dijo en el acuerdo, es por 7 años. Pero en caso de que el funcionario sí se le encuentre indicios de enriquecimiento ilícito, la información es pública, Así que la base fue constitucional. No había necesidad de irse a otros parámetros internacionales. Creo que debemos ser respetuosos de nuestra normativa interna, y en base al 240 de la Constitución fue que Corte Plena tomó esa decisión. Debo quizás de aclarar una circunstancia, y es que se acusó en un momento determinado que por las reservas se entramparon los casos de probidad. Eso no es cierto. Pasó casi todo el año pasado de que la comisión no subía casos a conocimiento de Corte Plena. En ningún momento se está atentando contra la transparencia. Creo que debemos de ser coherentes en lo que información que tiene que tener la ciudadanía, en base a qué y por qué razón. Pero debemos también de respetar el funcionario. Si el peor delincuente tiene el derecho a la presunción de inocencia, ¿por qué no preservar la información hasta en tanto no hay una decisión definitiva? Me parece razonable la respuesta, le agradezco. Y la segunda parte era, ¿cuál es el compromiso que usted adquiere frente a esta Asamblea Legislativa y al pueblo salvadoreño en materia de transparencia? Solamente, gracias. Siempre he sido transparente en mis actuaciones. Lo que ocurre es que yo no soy una persona muy dada a la publicidad. Siempre he mantenido un perfil bajo, porque creo que eso es lo que los jueces debemos de hacer. Debemos de ser moderados, debemos de preservarnos, y naturalmente el compromiso es trabajo, y el compromiso es transparentar todas las actuaciones, salvo aquellas reservadas por ley o que Corte o Sala decida que se reserven. De hecho, el Código Procesal Civil y Mercantil establece que las audiencias son públicas, salvo en aquellos casos en que el juez decida reservarlas. Que no se haga uso de esa disposición por parte de los usuarios, no lo sé. Se llevó un proyecto, por cierto, de parte de Comisión de Modernización a Corte Plena respecto de la posibilidad de hacer públicas las sesiones, pero así como todo pasa por el consenso, la mayoría en la Asamblea Legislativa y en cualquier tribunal colegiado, eso debe ser sometido a conocimiento de Corte. No hubo como mucha aceptación. A lo que llegamos últimamente fue acordar sí grabar las sesiones para poder tener un respaldo, no solamente en audio, sino que también en video. Naturalmente, cuando eso se llegue a fructificar, el que quiera pedirla, si eso no tiene reserva, igual se le daría como se le da el audio a cualquier ciudadano. Diputado Handal. Gracias, coordinador. Buenas tardes. Bueno, ya buenas tardes, ¿verdad? Ya un poco pasado las 12. Esta pregunta viene teniendo como un seguimiento a las dos últimas, y tiene que ver con la Sala de lo Constitucional, que como usted dice, usted aspiraba a eso, así que
por aquí va la pregunta. Dice, la actual Sala de lo Constitucional ha señalado que posterior a una elección, la Asamblea Legislativa está inhibida de realizar reformas constitucionales. El periodo de funciones de los diputados de la Asamblea Legislativa llega hasta el 30 de abril y una reforma constitucional necesita de una posterior ratificación. ¿Está usted de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala o considera usted que extralimitó sus funciones al restringir las atribuciones legislativas? Yo debo de ser honesta y lo he dicho siempre. Nosotros tenemos una limitante legal y es que no podemos criticar los fallos de los tribunales superiores o inferiores. Y por ende, lamentablemente, ni en términos generales les pudiese responder, porque sería como entrometerme en la decisión de la Sala de lo Constitucional. La pregunta es bien específica. Diputado Mazariego. Gracias, diputado coordinador. Licenciada, al licenciado que le antecedió le pregunté acerca del 6%, que es el presupuesto, ¿verdad?, para el órgano. Pero donde a mí me causó una impresión y hice un poquito de remembranza fue qué rubros debería reducirse y por qué. Y él, uno de los rubros mencionó, solo uno, es acerca de los viajes. Me refiero que son las capacitaciones al respecto, ¿verdad?, que dan. Pero mi pregunta va encaminada, si bien es cierto, esas capacitaciones para muchos funcionarios, para el gobierno también son onerosas, pero ¿qué hacer con esos profesionales, valga la redundancia, que se capacitan y luego al terminar las capacitaciones bien onerosas, muy buenas? Yo felicito a todas esas personas que tienen el deseo de capacitarse, profesionalizarse, pero se van del gobierno. Y después se les tiene el mal llamado, son los sacadores, ¿verdad?, cuando se dedican a sus profesiones y no solo del órgano judicial. Pero yo quiero enfatizar en el órgano judicial, ya que en todas las ramas del gobierno hay personas que se capacitan y abandonan la entidad gubernamental que los preparó para poder defender la entidad gubernamental de una manera más eficiente y más profesional. ¿Qué se pudiera hacer, licenciada, con respecto a ese tipo de malas inversiones para el gobierno, pero muy buena inversión para la persona que lo adquiere? No sé si me doy a entender con la pregunta. Perfectamente, diputado. En Corte Suprema de Justicia, cuando se ha enviado a funcionarios judiciales o colaboradores de las diferentes salas o de otro, o jueces, digamos, o colaboradores de los mismos jueces, porque debo de decir de que se ha empleado el deseo de capacitarse, y la Corte lo que hace es que se firma un convenio donde el funcionario o el colaborador o el empleado judicial que se va a capacitar, porque muchas veces son becas, pero se les dé el permiso con goce de sueldo, que igualmente es una inversión, se obliga a retribuirle a la institución esos conocimientos adquiridos. Así que por ese lado creo yo que pudiese institucionalizarse el que por un tiempo determinado ese funcionario o ese empleado no se vaya de la institución con ese conocimiento, como usted bien dice, adquirido a costa de los impuestos del pueblo. Yo quisiera preguntarle qué opina sobre algunas posiciones respecto a que se podría haber vulnerado la independencia de poderes cuando la Sala de lo Constitucional en sus resoluciones le ordena a la Asamblea Legislativa que legisle en determinado sentido y plazo. El problema que yo veo acá con ese tipo de sentencias, no voy a criticar lo que ha hecho la Sala, es que falta que se cree una nueva ley de procedimientos constitucionales, porque es demasiado obsoleta, ya no responde a las realidades, ya no responde a la misma Constitución
recordemos que es preconstitucional, y entonces lo que ocurre es que se toman leyes como el Código Procesal Civil y Mercantil, por decir algo, para la fijación de plazos. Creo que los jueces tienen que tener un sumo cuidado ponderado y racional para la fijación de plazo. Porque debo decir también de que si no se le fija plazo a un particular para la ejecución de una sentencia, es bien difícil. Se ve como vulnerado el derecho de la parte gananciosa, voy a hablar de un caso de derecho privado, de no poder ejecutar la sentencia. Creo de que aquí hay dos intérpretes de la Constitución. Por un lado, los señores diputados, que si van a legislar sobre determinada materia, tienen como límite la Constitución. Deben de tener sumo cuidado en no traspasar los principios, derechos y normas constitucionales, y el límite mismo lo tienen los jueces constitucionales. El límite se los impone la Constitución. Si se dice que es una sentencia porque hay una omisión de legislar y se le establece un plazo a la Asamblea Legislativa, no veo yo el problema. El problema sí lo vería en que se diga en qué sentido se va a legislar, porque creo de que esa es una potestad soberana de los señores diputados de la Asamblea, que como ya lo dije, también son intérpretes de la Constitución y no se pueden extralimitar de ella. La ILUCA le pregunta su opinión jurídica sobre el principio de no regresión de los derechos humanos. Una vez reconocidos los derechos humanos, se les debe dar la protección de vida, y no solamente eso, sino que se debe velar porque continúe la misma y porque se protejan otros derechos que con el devenir de la sociedad, la realidad cambiante, se pueden ver conculcados. Jamás se puede regresar. Una vez reconocido un derecho, no se puede regresar. Por el contrario, como ya dije, se le tiene que dar la debida protección y se tiene que ir dándole la misma a los derechos que vayan a ir apareciendo con el transcurso del tiempo y con el cambio de las realidades sociales. De la universidad, un representante de la Universidad Don Bosco le pregunta que si fuera elegida la Sala de lo Constitucional, si estaría dispuesta a examinar y analizar y someter a pruebas las leyes que traten sobre los impuestos directos e indirectos y hacer algo por el efecto retroactivo que hay en el sistema financiero por una falta de análisis profundo de estos. La verdad es que la pregunta es un poco compleja, no entiendo cuál es la finalidad de la misma. Si se me pregunta si llegara yo a la Sala de lo Constitucional, se me somete un caso a conocimiento, naturalmente que lo tendría que hacer, pero tendría que ver efectivamente cuál es la pretensión. Lo que sí sé decirle es de que lo que ya está consolidado no se le puede dar marcha atrás. Lo jurídicamente ya dicho no se puede vulnerar. Los efectos de las sentencias de inconstitucionalidad son hacia futuro, no son hacia el pasado. Y para finalizar, los representantes del ISD le preguntan que se considera que la revisión de sentencia firme es un medio de impugnación. En Sala de lo Civil nosotros tenemos precisamente, el Código lo permite, la revisión de sentencias firmes. No lo vemos como un recurso, lo vemos como un derecho de accionar en la sala para revisar la sentencia dictada en los casos en que ya la misma ley establece. Algunos lo ven como recurso, pero nosotros vemos que la realidad es que es un verdadero proceso, porque igual hay que emplazar a la persona contra la cual se pretende que esa sentencia sea anulada y que se revise el proceso en todo su contexto, para ver si ha habido, por ejemplo, pruebas que no pudieron ser obtenidas en un determinado momento o hechos que han sido conocidos posteriores a
a la decisión de la sentencia que se pretende se revise. Muchas gracias, señor magistrado. Bueno, hasta este momento ha finalizado la ronda de entrevistas para este día. La licenciada María Luz Regalado Orellana es magistrada presidenta de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia y quien ha manifestado que... Vamos a cerrar